Pero yo en primer lugar quería agradecer al grupo parlamentario y quería agradecerle especialmente a Cuca Gamarra el interés que ha tenido porque tengamos una reunión en la que tratar monográficamente un problema importantísimo para nuestra comunidad autónoma como es los Juegos Olímpicos de Invierno para el año 2030. Y quiero agradecérselo porque para nosotros es efectivamente importante. Ayer hubo una muy mala noticia para Aragón, y es que la fábrica de baterías finalmente se instala en Valencia en lugar de nuestra comunidad. Esa es una decisión que va a significar décadas perdidas a la hora de poder transformar la economía de nuestra comunidad autónoma. Pero hay otra oportunidad, que son los Juegos Olímpicos de Invierno para el año 2030, para toda la provincia de Huesca, pero también para la ciudad de Zaragoza, para poder cambiar algo tan importante en nuestra comunidad como es el sector de la nieve. La nieve es un motor de desarrollo económico y la posibilidad de que España albergara unas Olimpiadas que se organizaran entre la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre las ciudades de Barcelona y Zaragoza, significaría un revulsivo para ese motor económico, para todo el sector de la nieve. Pero estamos seriamente preocupados porque ese proyecto de España solo será posible si es en igualdad de condiciones entre dos comunidades autónomas, entre Aragón y en Cataluña. Y lo que estamos viendo es deslealtad e insolidaridad por parte de Esquerra Republicana en el gobierno de Cataluña. Lo que queremos es que el presidente del gobierno defienda a Aragón en lugar de defender a sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos hablando de un proyecto estratégico no solamente para dos comunidades autónomas, sino estratégico para España y para que consigamos el respaldo necesario en el Comité Olímpico Internacional, necesitamos que esas dos comunidades autónomas cuenten con el respaldo del Gobierno de España. No solamente Cataluña, también Aragón. Los aragoneses no somos de segunda, somos una comunidad autónoma de primera. Queremos participar en igualdad de condiciones en ese importante evento que pueden ser las Olimpiadas del año 2030 y lo que queremos pedirle a Pedro Sánchez es que piense en Aragón y no solamente en los votos que necesita para seguir sentado en la Moncloa.